Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, dependiendo de cómo me vean. Un saludo a todos los estudiantes de quinto, quinto A, quinto B, quinto C y quinto D. Bienvenidos a su espacio virtual, de aquí de Lectiva 1. Como saben, pues bueno, la coyuntura del mundo y del país nos ha llevado a que migremos a este espacio. Esperemos sea muy transitorio. Espero estén en sus casas trabajando fuerte, estudiando fuerte, leyendo, ojalá leyendo, que es una de las partes que más me gusta y que hemos trabajado en la clase. Leer y pensar críticamente. Este contexto nos está marcando una realidad, pero también tenemos que leer qué hay más detrás de esta realidad y todas las situaciones que están pasando. Entonces, qué chévere sería que la lectura no la hagamos como ciudadanos comunes, sino que seamos ciudadanos que estamos pensando. En torno a eso y en torno al taller de la semana pasada es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Como dije en un correo anterior, la idea es que nos veamos en los espacios de sus clases. Entonces la idea es que con quinto A nos veamos los lunes a las 7 de la mañana, con quinto B los lunes a las 10 de la mañana, con quinto D los lunes a las 6 de la tarde y con quinto C los jueves a las 7 de la mañana. La idea es que sigamos en estos horarios viéndonos a través de este medio, donde les voy a mandar unos videos de la clase con unos talleres, y esos talleres la idea es que los trabajen de forma de seguir esta aventura académica, ¿ok? Seguir aprendiendo en torno a lo que nos trazamos desde el primer día, que era profundizar un poco sobre la lectura crítica y las habilidades de redacción que trabajaremos más adelante, esperemos ya en clase, donde, pues bueno, ha sido muy divertido todo este proceso académico. Entonces, para hoy tengo preparado unas diapositivas sobre lectura crítica y un taller que les voy a pasar también a sus correos y a su WhatsApp. Pues la idea es un poco como aprovechar este espacio, explicarle, conversar y que ustedes pues tengan la claridad frente a cómo hacer una lectura crítica, frente a cómo enfrentarse a ese examen de las pruebas Saber TIT, que van a plantear esa capacidad crítica que ustedes deben tener, que hemos venido en el primer corte como trabajando referente a diferentes lecturas, pero que ahora ya desde la clase pasada y esta, lo que quiero ya es profundizar en unos test, pero hoy quiero que trabajemos antes de realizar el test, eh, un poco cómo hago una lectura crítica realmente. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla con las diapositivas que he preparado para ustedes. Y la idea es que estas diapositivas pues comiencen ustedes a trabajarla de forma autónoma. O sea, se las voy a explicar, se las voy a enviar. Y sería muy interesante que la lean nuevamente y en esa lectura pues aclaren todas las dudas, ¿ok? Entonces vamos a arrancar primero con qué es un pensamiento crítico. Como dice la diapositiva, el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema que nosotros tengamos. Recuerden que siempre les he dicho que pensar críticamente no es criticar. Pensar críticamente es cómo nosotros comenzamos a apoderar, como dice aquí, de esas estructuras inherentes en ese acto de pensar y someterla a estándares intelectuales. Comenzar a ver las cosas desde otra manera, no criticar, sino ser crítico frente a las situaciones que nos pasan, frente a las lecturas que hacemos. Un pensador crítico y ejercitado, o para llegar a ser un pensador crítico y ejercitado, tenemos que tener 5 situaciones o 5 cualidades. Aquí se las voy a plantear. La primera, debe formular problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Esa es la primera cualidad que debe tener un pensador crítico y ejercitado, que todos los días cualquier texto que lee lo hace de esta forma. Segundo, acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente. Tercero, llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. Es decir, no se queda solo con lo que lee, sino que también busca más información y concluye a partir de ella, comparándola y revisándola con diferentes criterios que estén dentro del contexto de lo que está leyendo. Cuarto, piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento. Reconoce y evalúa, según si es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas que tiene la lectura que está realizando. Y cinco, al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. No sé si en este momento recuerdan que en una de las clases hablábamos de ese proceso de lectura y les decía que la lectura tiene 5 pasos. No sé si lo recuerdan, pero el quinto paso es la forma de comunicación. Estábamos hablando de primera forma, era todo ese proceso de conexión con el texto. El segundo era ya leer el texto. El tercero era memorizar, captar. La extraintegración, que era ese proceso de comparar lo que leía con el contexto donde estaba.
Y el quinto paso era la comunicación. De ahí que este proceso de lectura va muy ligado al proceso de comunicación. Este pensador crítico lee, entiende, comprende y luego comunica efectivamente lo que ha leído en cualquiera de los textos, en un libro, en un artículo o incluso en contextos sociales y demás. En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, es autodisciplinado, es autorregulado y es autocorregido. Quiere decir, viene desde nosotros hacia lo que hacemos. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso, e implica una comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas, y un compromiso de superar el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano. Muchas veces nosotros nos fijamos solo en lo que nosotros pensamos y hacemos. Aunque al principio planteo que el pensamiento crítico es autodisciplinado, autodirigido, no podemos llevarlo a un nivel egocéntrico, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta las diferentes opiniones que hay sobre lo que se lee o sobre lo que se escucha. Ahora bien, nosotros estamos hablando, la clase pasada les puse a leer un texto y a partir de esa lectura responder en preguntas de múltiples respuestas haciendo una lectura crítica, ¿ok? Entonces iniciamos primero con un ejercicio, luego esta explicación que hago hoy y luego un nuevo ejercicio que dejaré para realizar todos, para que quede muy claro, lo realizan para entregarnos la próxima clase, ¿ok? En el próximo encuentro. Entonces, ¿cómo analizar la lógica de un artículo? Porque muchas veces hemos hablado, no, profe, yo leo, pero no entiendo, profe, ¿qué debo hacer para entender mejor críticamente eh, el artículo que leo? Porque cuando me enfrenta a la prueba, ¿qué debo hacer? Porque leer solo por leer no sería como la lógica. Entonces, en este caso te he preparado 8 puntos. Estos 8 puntos que te he preparado, la idea es que los entiendas, los interpretes y luego a partir de allí comiences a hacer tus lecturas de cualquier tipo de texto. El primero es el que ve en la pantalla. ¿Cuál es el propósito principal del artículo? Pregúntate eso. ¿Cuál es el propósito principal del artículo que lees? Y abajo te pongo, expresa con la mayor exactitud el propósito posible que tuvo el autor para escribir el artículo. Pregúntatelo siempre. ¿Cuál fue ese propósito que tuvo el autor de escribir el artículo? Que recuerda que él escribió para otros, pero escribió con unas motivaciones, con unas ideas iniciales. Pregúntatela luego de leerlo, cuál fue su principal propósito. Segundo, la pregunta clave que el autor trata de contestar en el texto, ¿cuál es? Delimita esa pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo. Muchas veces los textos, principalmente los científicos, nacen de preguntas, de investigaciones. Entonces, ahora bien, pregúntate tú, ¿cuál esa fue la pregunta que el autor quiso contestar al escribir el artículo? Tercero, la información más importante en este artículo es, define para ti cuál es la información más importante de todo lo que leíste. ¿Sí? Leíste un libro, leíste un artículo científico, leíste un artículo especial. ¿Cuál es la información para ti más importante de ese artículo? Y mira lo que te planteo entre paréntesis. Define los hechos, experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus conclusiones. ¿Ok? El cuarto punto, saca las inferencias y conclusiones del artículo. O ahí como dice la diapositiva, las inferencias y conclusiones del artículo son. ¿Cuáles son? Identifica las conclusiones principales a las que el autor llega y que presenta en el artículo que leíste. ¿Ok? Él inicia escribiendo, pero al final tiene unas conclusiones claras sobre lo que quiso escribir, sobre su idea inicial. El quinto punto es los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos conceptos que consideras extremadamente clave que el autor planteó que tú debes entender, sí o sí? O sea, son necesarios e imperantes que lo sepas. Ya ante esto, mira los 2 puntos que te pongo. Lo que el autor quiere decir con estos conceptos es, pregúntatelo, ¿qué quiere decir el autor con estos conceptos? Y segundo, describa las ideas más importantes que uno debe comprender para entender el razonamiento del autor. Son preguntas, como les dije el día que les explicaba cómo leer. Nosotros no podemos tomar un texto por leer, por tomarlo. Tenemos que tener una disposición para leerlo. Y todas estas preguntas son las que nos van a llevar a cómo analizar realmente de una forma lógica, crítica un artículo. El sexto punto que debes tener en cuenta son los supuestos de los que parte el autor. Identifica aquellos que el autor da por hecho y que pueden cuestionarse, ¿no? ¿Cuáles son esas posturas que el autor plantea desde su texto? ¿Sí? ¿De dónde nace?
¿Qué lo inspira a él a escribir? El séptimo punto, te planteo dos opciones, A y B, pero son muy importantes que las tengas en cuenta. La primera, las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son. ¿Cuáles son esas implicaciones que si yo me tomo en serio el planteamiento que el autor me da, debo tener en cuenta? Y segundo, las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el planteamiento son. Entonces ahí es donde tú vas a revisar si lo que dice el autor realmente es cierto o si no lo es. Tú lo defines desde la lectura crítica que estás haciendo. Y finalmente, el octavo punto que debes tener en cuenta para analizar lógicamente un artículo, texto, libro, recuerda lo que te digo, es los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son. Entonces ahí te planteo una pregunta, ¿desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada? Estos 8 puntos que te acabo de presentar, que te acabo de explicar, son 8 puntos que te van a hacer entender lógicamente cualquier artículo de una forma crítica. Te reitero, sentarse a leer no es tomar un libro y sentarme en cualquier lugar que quiera de mi casa, de la universidad, de la ciudad. Sentarme a leer tiene una disposición, pero sentarme a leer lógicamente me lleva a unas reflexiones mucho más profundas sobre el texto que estoy haciendo. ¿Ok? Esto es un poco lo que quiero presentarles rápidamente frente a cómo hacer una lectura crítica. Estas diapositivas te las voy a enviar tanto a tu WhatsApp como a tu correo electrónico y la idea es que las realices cuantas veces quieras, de tal forma que entiendas realmente los pasos para realizar una lectura crítica. ¿Ok? Luego de entender este primer paso, te voy a invitar, permítame nuevamente comparto, para que realicemos un taller. Este taller, quiero aclarar, me lo van a enviar en la próxima clase que tenga. Como dije en un principio de este video, los que tengan clase conmigo el lunes, que son quinto A, quinto B y quinto D, me lo van a enviar el próximo lunes. Quinto C, que tiene clase conmigo el jueves, me lo va a mandar el próximo jueves. De tal forma que sigamos esa dinámica que veníamos trabajando desde la parte física en la universidad. El taller es el que están viendo en la pantalla, se los voy a explicar. Voy a pedirles muy cordialmente que por favor me pongan siempre el nombre completo de ustedes. En el taller pasado hubo personas que me lo mandaron sin nombre, entonces es muy complicado cuando me llegan muchos trabajos y no sé de quién me lo manda. En el semestre, igualmente pónganme siempre quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, al quinto al cual pertenezcas, porque también otros me mandan quinto, pero no sé a qué quinto pertenecen, ¿no? Entonces también es muy complejo luego descargar el archivo, ir a buscar en la lista. Entonces, por favor, les pido el favor que me lo manden eh, enumerando a qué quinto pertenece. En este caso, ¿cuáles son las indicaciones del taller? Se las voy a explicar. Lo primero que deben hacer es leer este texto. Como dice aquí, es un taller tipo test. Entonces, responde las preguntas de la 1 a la 3. ¿De acuerdo a qué? De la 1 a la 3. De acuerdo al siguiente texto, este texto que les estoy mostrando acá. Entonces, la idea es que ustedes, luego de entender la presentación que les acabo de hacer, vengan a este taller y de una forma práctica pongan en funcionamiento lo aprendido en esta clase. Entonces, vamos a leer este texto y con este texto que les estoy mostrando, que es un texto corto realmente, debemos hacer la lectura crítica y responder estas 3 preguntas que están aquí, de la 1 a la 3 con el primer texto. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? La cuarta y quinta pregunta, como dice también el taller, dice, responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo a la siguiente información. Vas a leer la siguiente información, que también es muy corta, ¿sí? Como ves, es muy corta, y vas a responder la cuarta y la quinta, ¿ok? La cuarta y la quinta. Y la sexta pregunta, son 6 preguntas, la vas a responder de acuerdo al siguiente texto. Entonces, como ves, el taller consta de 3 lecturas cortas y cada lectura tiene unas preguntas para responder. El primer texto, 3 preguntas. El segundo texto, 2 preguntas. Y el último texto, una pregunta. De esta forma, vamos a seguir practicando la lectura crítica. Recuerden que en este proceso estamos en un proceso de acompañamiento, de llevarlos a ustedes a que continuemos estas dinámicas universitarias, esta aventura académica, como yo le llamo, y que deseo sea de ustedes de bastante interés. Entonces, con esto me despido por hoy. La idea es que continuemos viéndonos en estos espacios, que ya pasará muy pronto nos veremos en nuestra aula de clase,
pero mientras tanto que sigan este acompañamiento, en este caso yo desde mi casa y ustedes desde el lugar donde se encuentren, profundizando un poco sobre la lectura crítica. Y más adelante trabajaremos todo el tema de comunicación escrita, ¿ok? También frente a las pruebas. En este caso, lectura crítica. Los invito a que hagan entonces la lectura clara de las diapositivas y luego realicen el taller. Reafirmo, el taller se debe enviar en la siguiente clase que ustedes tienen, ¿ok? Para que con esa forma no estén tan llenos de trabajo, ¿ok? Entonces les deseo un feliz resto de día. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Espero les haya gustado esta parte que me he ingeniado para estar cerca de ustedes, para que por lo menos me puedan ver. Espero verlos pronto y muchos éxitos con la clase de hoy. Un abrazo.